Ayer salieron los datos de inflación en Estados Unidos y hoy va a hablar Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Por lo tanto, va a haber un movimiento bastante importante dentro del mercado cripto y el mercado en general. Por lo tanto, vamos a prestar atención a qué podría suceder y cómo anticiparnos a todo esto. El primer punto es la inflación y cómo está afectando al mercado en general. Además, tenemos dos tipos de inflación en este gráfico, que es el CPI o el dato que podría equipararse al IPC en España, y también tenemos el dato de IPC quitando energía y comida. En este caso, estamos hablando de un componente bastante importante, el de la energía y el de la comida, pero que es relativamente exógeno, es decir, depende del petróleo, depende mucho del petróleo, porque además el precio de la comida depende mucho del precio de la energía, porque si cuesta más mover la comida, entonces va a repercutir sobre el precio de la comida. ¿Por qué comento esto? Porque efectivamente tenemos un problema a la hora de calcular este índice y no depende tanto de si la economía va mejor o va peor o de si hay que luchar más o menos contra la inflación. La realidad es que es un impacto muy asimétrico y por lo tanto no le afecta lo mismo a una familia que está en el rango de los $1.000 al mes o $1.500 al mes, que una familia que está en el rango de los 5.000 a 7.000. No es lo mismo. Entonces tenemos que ponernos en perspectiva y pensar en la Reserva Federal y por qué es tan relevante la reunión de hoy. Hoy se reúnen para decidir en qué rango de tipos de interés se va a mover el precio del dinero, entre muchas comillas, porque ya sabéis que los tipos de interés no son el precio del dinero, sino que es el costo de tomar prestado dinero y es, de alguna forma, el precio al coste de oportunidad de no tener el dinero disponible en efectivo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos el coste de endeudamiento y los tipos de interés en este caso se determinan por las políticas monetarias de los bancos centrales. Hablamos de Estados Unidos, por lo tanto, la Fed. Y la Fed se reúne hoy y a las 2 de la tarde, horario de la costa este de Estados Unidos, van a tener la press conference, que es básicamente el anuncio de qué van a hacer o qué conclusiones han alcanzado. Personalmente considero que van a subir los tipos de interés un 0,5% y que van a satisfacer las expectativas del mercado. Subir un 0,25 sería demasiado poco porque seguimos viendo inflación de unas dimensiones que exceden sus objetivos. El objetivo de inflación de los bancos centrales, concretamente de la Fed, es del 2%. Es el mismo objetivo que el Banco Central Europeo y que el Banco de Inglaterra, entre muchos otros. Entonces, es posible que no lleguen al 2% en los próximos 5 años o en los próximos años, pero sí al 4, al 5, incluso al 6. Ya empezaría a ser aceptable. Pero con un 7,8, lo mínimo que tienen que hacer es subir tipos de interés un 0,5% en estos momentos. Irse al 7,5 no me parecería tan inteligente y no me parecería tan adecuado para ser diciembre. No creo que impactara tan positivamente y básicamente tenemos las navidades a la vuelta de la esquina. Entonces caería como un imprevisto que no sería congruente con las palabras de Jerome Powell. Porque en una de las conferencias dijo: voy a ser claro y voy a intentar anticipar las expectativas para que no os pille de sorpresa, porque las primeras subidas de tipo de interés sí que vieron de sorpresa. Incluso cuando estaban subiendo los tipos de interés y pasaron de subir del 0,25 al 0,5, muchos
estaban muy sorprendidos por ese tipo de movimientos. Concretamente estaban sorprendidos porque no estaban preparados para ese tipo de subidas. Estaban muy anclados a tipos de interés muy bajos. Por lo tanto, no considero que vayan a subir ni el 0,75, mucho menos un 1%. Sería una sorpresa demasiado grande y además no hay motivos para subir 0,75. Tampoco los hay para ir al 0,25 o para no subirlos. Entonces, mi opinión como economista y como asesor financiero es que van a subir al 0,5 y por lo tanto es muy importante recordar que esa subida se va acumulando con subidas anteriores que hemos visto a lo largo del año. Entonces, sí es cierto que el impacto agregado es grande, pero las expectativas ya están muy descontadas. Y concretamente en Bitcoin estamos viendo una ruptura de una de las resistencias. Concretamente estamos viendo la ruptura de esta resistencia que tengo aquí marcada, de la cuña más pequeña, y que venía siendo ya una cuña, venía siendo una cuña porque los máximos sí eran decrecientes, de hecho siguen siendo decrecientes, pero los mínimos no tienen tanta fuerza en cuanto a la distancia entre el anterior mínimo y el nuevo mínimo. Entonces son zonas que suelen acabar siendo puntos de giro, acaban siendo cambios de tendencia si hay fuerza suficiente. De momento no hay tanta fuerza. Hay un intento de romper resistencias, de hecho podríamos considerar que está en la misma zona que en noviembre, que en principios de noviembre, y para que esta ruptura sea significativa tendría que romper, por ejemplo, los $19.000. Si no llega a romper los $19.000, puede ser perfectamente una falsa ruptura o puede ser una continuación bajista. Incluso en días como hoy suele haber movimientos alcistas o bajistas para acabar yéndose en la otra dirección. Por lo tanto, mucho cuidado con vuestros trades porque suele haber muchísima trampa de mercado en este tipo de entornos de mercado. En cuanto a XRP, vemos que se mantiene la resistencia que venía comentando y en Bitcoin se mantiene el soporte que he estado mencionando. Esta zona de soporte está aguantando muy bien en Bitcoin, además de forma teóricamente perfecta porque esta región de acumulación se ha confirmado con esta ruptura y por lo tanto aquí podemos ver una continuación, por ejemplo, de esta dimensión desde la clavicular. Podemos llamarla hombro, cabeza a hombro, podemos llamarla doble suelo, como queramos, pero sí que podría llegar perfectamente a los 20.000, incluso aunque sea para luego caer desde los 20.000, porque la tendencia sigue siendo bajista. Y si me tengo que decantar por un escenario en concreto, me decantaría por el escenario de venir a liquidar a cortos, a gente que va en corto, para después seguir cayendo. Esa sería mi expectativa, aunque no es consejo de inversión. Sí puede haber vale, estamos dentro de las expectativas, pero luego sale el señor Powell y dice, sí, nos mantenemos en el 0,5, pero esta subida de tipos de interés se va a prolongar a lo largo de 2023. Entonces, ahí es donde continúa la caída. Aún así, vamos a hacer seguimiento en Telegram, así que estad suscritos también en Telegram y en TikTok. Voy a ir comentando qué dice Powell y por qué es tan relevante que diga Powell. En cuanto a las monedas de los bancos centrales, las monedas que ellos mismos emiten y que después toman decisiones de forma unilateral, con ellas tenemos el Dollar Index, que ya llegó al soporte que había marcado y que actualmente continúa con su caída, continúa con sus mínimos decrecientes, máximos decrecientes y también continúa con su zona de soporte, ya que es muy relevante toda esta área de soporte, incluso antigua resistencia, y aquí podría llegar a tener un rebote. De hecho, creo que aquí lleva demasiada caída. Entonces, hoy Powell muy probablemente sea más contundente en cuanto al discurso de
no podemos estar tan lejos del 2%. Podemos estar en un 3, podemos estar en un 4,5, incluso en un 5, pero nos tenemos que acercar al 2%. Así que mi predicción, ya digo, no es consejo de inversión, pero bueno, aquí creo que es también interesante hacer predicciones, es que vamos hacia un entorno de tipos de interés que van a subir progresivamente a lo largo de 2023, especialmente si no aumenta el desempleo. Mientras no aumente el desempleo, se va a mantener la subida de tipos de interés, al menos eso espero, por cómo va el mercado y también por las palabras de Powell. Si vemos el euro dólar, el euro ha roto esta resistencia, no con tanta fuerza como debería, porque aquí vemos una pequeña divergencia. Concretamente, si nos vamos a 6 horas... Bueno, en 6 horas no se ve tan clara la divergencia, pero sí que es cierto que aquí podría haber un patrón muy alcista si consigue superar este máximo de reacción. Además, ahora sí hemos visto una ruptura significativa, a diferencia de lo que teníamos en Bitcoin, porque veíamos estos mínimos decrecientes clarísimos y vemos este nuevo máximo creciente con respecto a este máximo. Además, la resistencia diagonal parece que se rompe. Incluso aquí tuvo una pequeña consolidación y ahora parece que la rompe. Entonces, veamos cómo evolucionan las palabras de Powell. Creo que va a mantenerse en el discurso de el dólar tiene que recuperar su posición y tiene que haber una inflación mucho más reducida, mucho más moderada. Entonces, considero que va a insistir en que van a subir tipos de interés de forma moderada a lo largo de 2023. Para la libra, más o menos lo mismo que el euro, sigue dejando este nuevo máximo. Por lo tanto, podemos hablar de una vuelta en V o una reversión rápida de este soporte. Pero bueno, en general vemos que está bastante estable el mercado en cuanto a que sí, tuvo una gran caída el euro, el dólar, pero se está recuperando bastante bien. Por último, vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de los movimientos de ayer, porque hubo mucha simetría. Tuvimos a GME cayendo un 7%, GameStop cayendo un 7%, Coinbase cayendo un 9%, y tenemos también a Amazon, Meta subiendo 2 y 4% respectivamente. Me parece muy sorprendente el movimiento en algunas acciones. Y si nos vamos al SP500, prácticamente hay volatilidad en esta zona y por lo tanto habría que esperar a ver qué sucede con la resistencia que viene marcando en toda esta zona. ¿Vale? De momento sí que rechaza, pero veamos qué sucede. En principio, insisto, seguimos en resistencias a pesar de las subidas en Bitcoin, a pesar de las subidas en algunas monedas que podemos considerar de mayor riesgo, pero también hay que prestar atención a las palabras de Powell porque puede cambiar mucho el discurso. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.